Hoy tenemos un tema precioso. Es un tema de mucha profundidad espiritual y sabemos que Dios va a trabajar con nosotros. Así que antes de empezar a tocar este tema, quiero que usted me siga en esta oración colectiva a nivel congregacional para recibir lo que el Espíritu nos quiere dar en esta mañana, que yo sé que viene una llenura del Espíritu para todo aquel que lo quiere recibir, y esto es un banquete espiritual que no lo debemos perder. Vamos a presentarnos en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de ti, reconociendo que somos débiles y frágiles, pero en nuestra debilidad se perfecciona tu poder, porque al fin y al cabo lo que tú quieres es que nos arrepintamos, vengamos al camino y crezcamos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Señor Jesús nuestro. Así que, Señor, te ruego que tú escuches esta oración que vamos a hacer delante de ti en el nombre de Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo llene todo mi ser. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Mantén mi nombre inscrito en el libro de la vida y dame la salvación. Lléname de tu Espíritu Santo a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de Jesús, sabiendo que toda fuerza negativa que se oponga al propósito tuyo en mi vida queda atada y cancelada, anulada y deshecha y echado fuera en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese, por favor. El tema, si usted hizo esta oración que está por internet, usted también va a recibir la bendición, así que usted también recibirá la llenura del Espíritu Santo. Y no se despegue porque esto apenas comienza. El tema de hoy es un tema interesante porque se llama Getsemaní, lágrimas y sangre para nuestra bendición. Un tema interesante porque es un tema que habla de la hematidrosis, quiere decir el sangramiento del sudor de Jesús, llevaba sangre y también habían lágrimas de sangre. Pero vamos a entrar en detalle, simplemente vamos a hacer de una manera introductoria y quiero desmenuzar la palabra antes de que podamos entrar en la profundidad de lo que Jesús nos habló a través de Marcos, Lucas, Mateo, de los libros sinópticos en general. La muerte de Jesús, la muerte de Cristo, produjo vida en cada uno de nosotros. La muerte de Cristo produjo salud en cada uno de nosotros. Y hay que entender que la muerte de Cristo nos dio salvación a cada uno de nosotros. Porque en Getsemaní, que es donde vamos a estar hablando, es exactamente donde se llevó a cabo la crucifixión. Quiere decir que lo que pasó físicamente primero se plasmó espiritualmente en el alma de Jesús y se manifestó en su cuerpo. Por lo tanto, cuando reconocemos esto, estamos en gozo, estamos en abundancia y paz, porque hay éxito pleno, escúchelo bien, hay éxito pleno en todo lo que hacemos. Porque hemos puesto a Él primero y en primer lugar a quien gloria y honra merece. Por lo tanto, hay que ponerlo siempre. Nosotros tenemos que ponerlo siempre en primer lugar. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, que no hay forma, escuche bien, no hay forma de que tus planes fracasen y nuestra bendición no sea exitosa. ¿Por qué? Porque si lo ponemos a Él al frente y todo lo que hacemos va conforme a su decisión, no hay forma de que tú y yo fracasemos. Así que es importante que entendamos que cuando Él va al frente abriendo el camino, como decían los adoradores, Él va abriendo el camino para nuestra bendición, es porque nosotros hemos aprendido a obedecerle a Él. Y esto es bien importante porque ¿quién en la vida no le gusta tener éxito? Solamente Satanás. Y los que contribuyen con Satanás son los que no quieren que tengamos éxito.
Pero los hijos de Dios sí vamos a tener éxito. Por encima de todo lo que se oponga al enemigo. Amén. Que lo sepa bien claro. Vamos a entrar entonces en Getsemaní, Mateo 26, 36 al 46. Quiero leer estos versículos para desmenuzarlos y darle sentido y dirección a lo que vamos a hablar. Estamos en capítulo de Mateo 26, los versículos 36 al 46. Interesante, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní, para que entendamos esto, significa prensa. Usted sabe que cuando la aceituna se tiene que apretar, se mete en una prensa, y la idea de meterlo en una prensa es sacar lo que nos sirve para obtener el aceite que nos sirve a nosotros, ¿verdad? El famoso aceite de oliva que tanto nos gusta y saludable es. Quiere decir que saca lo que nos sirve en esa prensa. Getsemaní es prensa. Y también significa teológicamente resurrección, porque nos pone en la posición de la eternidad, donde muere lo que no sirve para que nazca lo que sirve. Así que tiene dos significados importantes que se aplican a nuestra vida. Por lo tanto, ese Getsemaní es parte vivencial de lo que tenemos que pasar día a día, mirando al caballero de la cruz para sacar el beneficio del conocimiento de su palabra divinamente en nosotros a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Fíjate, el versículo 37 nos dice claramente: y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Está hablando de que Jesús se entristeció y a angustiarse en gran manera. Los hijos de Zebedeo significa a Santiago y Juan, que también estaban ahí, que eran apóstoles. Y cuando está hablando así de que se entristece, significa que Jesús, siendo Dios, también siendo hombre, se entristeció enormemente. Quiere decir que tenía una emoción de tristeza por lo que tenía que acontecer. Nos demuestra que todo hombre y todo Dios estaba manifestado en el cuerpo de Jesús. Amén. El versículo 38 sigue narrando la historia. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Manifiesta que, fíjese que esto es una manifestación clara de la debilidad humana. Por lo tanto, él dependió completamente de Dios a través de ¿qué? De la oración. Y la oración trae fuerzas angelicales para todo lo que uno tiene que hacer en la vida. Esto es bien importante, porque todos seremos probados, todos tenemos que pasar por nuestro Getsemaní, y esto es parte de lo que nos toca vivir. Pero ¿sabes qué? Siempre vamos a tener victoria. Créalo. Yo estoy despierto desde las 3 de la madrugada orando, porque allí pues hubo una guerra. ¿Sabe por qué hubo una guerra? Por este mensaje que va a derramar su espíritu a todos ustedes. Y eso lo va a hacer Él. Así que yo quiero que usted agarre todo esto. Así que la oración es lo que nos da la fuerza angelical para hacer todo lo que tenemos que hacer. Lucas 22, 43, quiero salirme un momentito para una referencia. Lucas 22, 43 al 44 dice: y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando oramos e intercedemos, hay una fuerza espiritual que actúa en favor de nosotros para fortalecernos en medio de cualquier circunstancia que tenemos que vivir. Fíjese cómo el 44 dice: y estando en agonía, quiere decir que estaba ese cuerpo muriéndose, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quiere decir que había una hematidrosis. La hematidrosis es la presión emocional tan grande donde hay rotura de los capilares y sale por el sudor gotas de sangre. Imagínese usted la presión emocional que en ese cuerpo estaba presente cuando llegó a sudar gotas de sangre.
¿Podrá usted tener una idea de lo que estamos hablando? Por eso quise sacar la parte de Lucas aparte para que podamos ver cuán grande fue el sacrificio Getsemaní de Jesús por cada uno de nosotros. Y es importante que en medio de esa situación dice que oraba más intensamente. Quiere decir que necesitaba la presencia de la oración y también le pidió a sus discípulos que lo acompañaran. Y es importante esto que destaquemos aquí, que la oración de la intercesión es fundamental en el éxito de tu vida. Quiero decirte que todos, sin excepción, no importa el ministerio que usted tenga, somos intercesores. Somos intercesores por nuestra familia, somos intercesores por nuestros hijos, somos intercesores por los negocios, somos intercesores por las finanzas, somos intercesores por nuestros hermanos, somos intercesores por la iglesia y espero que me incluya a mí también esa intercesión. Amén. Porque yo también necesito esa ayuda. Y esto es bien importante que lo entendamos. Vamos otra vez al versículo 39 de Mateo 26. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra versión dice: pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y hay otras versiones más antiguas que dicen que él se separó de los discípulos a un tiro de piedra. Un tiro de piedra, pues dependiendo del brazo y la altura de la persona, puede ser lejos, puede ser cerca, pero significa que por lo menos tiene que haber sido aproximadamente unos 10 metros, unos 7 metros por lo menos, mínimo. Por lo tanto, estaba relativamente cerca de los discípulos cuando estaba orando. Y el narrativo dice que se caía al suelo repetidamente hasta postrar su rostro en tierra. Por lo tanto, al decir, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hay 3 eventos que tenemos que visualizar importante aquí. Él llevaba el peso de todo el pecado de la humanidad, los tuyos y los míos, los llevó ahí. Y lo sufrió almáticamente y se manifestó en el cuerpo, que es la tarjeta del alma, porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. El alma es el asiento de las emociones, el cuerpo es la manifestación de esas emociones. Por lo tanto, vemos que él tiene lágrimas de sangre y suda sangre a través de los poros de piel. Quiere decir que el peso del pecado de la humanidad fue extraordinariamente fuerte. Pero no bastándole eso, entonces sufre la separación del Padre, porque cuando hay pecado, Dios no está. ¿Me entendió? Por eso el pecado es muerte. Y él sufrió esa muerte en Getsemaní. ¿Por qué? Porque Dios no está en el cuerpo que hay pecado. Y como Dios quería un sacrificio limpio, puro y sin mancha, y así fue el puro, limpio y sin mancha, sufrió la separación de haberse quedado solo porque no tenía a Dios, llevando su cuerpo, el pecado de toda la humanidad. Esto es bien importante que lo entendamos. Quiere decir que estando allí, no solamente llevaba el pecado de toda la humanidad, no solamente tenía la separación del Padre, sino que llevó la muerte espiritual y la muerte física. Por eso se caía. Y los ángeles entonces tenían que venir a ayudarle. Pero aún en medio de esa dificultad, él decidió obedecer al Padre. ¿Y cuál fue el resultado de esa obediencia sacrificial más grande que cualquier cosa puede existir en este mundo? El resultado es que vino a ser la voluntad divina del Padre, la máxima expresión, para que quedara demostrado que Dios tiene el control de todo y que las expectativas de la fe, de la omnipotencia de Dios, él la creyó y la ejecutó en obediencia a lo que Dios dijo que él tenía que hacer.
Esto es grande, hermano. Esto es grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pudo ver la omnipotencia y la suficiencia de Dios para el cumplimiento de su palabra en fe antes de que ocurriera. Por eso murió en Getsemaní antes de ser crucificado. Interesante, ¿verdad? Así que así es que él le puede decir a la muerte que mi Dios vencerá la muerte y el mundo físicamente lo verá en la cruz del Calvario. Cuando él le dijo eso a Satanás, se lo dijo en Getsemaní. Por eso las lágrimas eran de sangre. ¿Por qué es importante entender esto? Para que entendamos que en nuestra vida no hay un sacrificio más grande que lo que él hizo en la cruz del Calvario. Ni remotamente. Ni remotamente, ni por equivocación. Porque algo de esa magnitud, créame, es solamente él quien tenía la capacidad para hacerlo. Y porque tenía el llamado de Dios para hacerlo. Nosotros lo que tenemos es que vivir arrepentidos, reconociéndole a él en todo nuestro trayecto de vida. Interesante porque él les deja ver esto para que el mundo vea que él tuvo el depósito de confianza de hacer la voluntad del Padre porque sabía lo que pasaría, que al tercer día resucitaría. Y eso nunca había pasado. Así que lo creyó en fe y así mismo ocurrió. Vamos al versículo 40 para seguir desmenuzando lo que nos quiere decir esta palabra. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. O sea que los intercesores estaban dormidos. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Fíjese lo importante que es esto. Él necesitaba esa intercesión, porque siendo Dios también era hombre igual a nosotros y tenía un cuerpo similar al de nosotros. Por lo tanto, tenemos que ver que la intercesión fue requerida y lo necesita. Así también la iglesia necesita la intercesión hoy en día. Por eso es importante que vengamos a los cultos de los jueves. Es importante que vengamos a la intercesión. Mire, todo lo que hace Cristo en la iglesia es importante. Pero la intercesión es extraordinariamente importante porque es el punto crucial donde se decide en el cielo lo que va a ocurrir en la tierra. No se olvide nunca de eso. Que hay cosas que la iglesia no la ve y hay un punto de ceguera porque los discípulos se quedaron dormidos. Y ese punto de ceguera de quedarse dormidos los discípulos es porque no habían entendido el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Ahorita vamos a hablar de eso. La iglesia hoy en día tampoco ha entendido el propósito que tiene para mostrar la verdad a este mundo que vive en tinieblas, para mostrarle a este gobierno que está en tinieblas, para mostrarle a estos legisladores que están en tinieblas. Y la iglesia tiene la autoridad y el poder. Pero si la iglesia no se levanta a manifestarse, entonces ¿cómo ellos van a conocer la verdad? Tú y yo tenemos ese deber de darlo a conocer, exponerlo, sin ningún miedo. Que tenga miedo el diablo y que le quede claro que nosotros somos de los que no vamos a retroceder y no retrocederemos. Eso merece un aplauso al Señor, claro que sí. La gloria es para Él. El versículo 41 nos sigue diciendo la narrativa de Mateo. Velad y ora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que el cuerpo te va a decir, no te levantes a orar, no hagas nada, quédate durmiendo, descansa que trabajaste duro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser obedientes al Espíritu de Dios. Porque nuestra bendición está en la obediencia a papá. No la obediencia a la carne. Acuérdate que tú y yo heredamos el ADN del pecado de Adán y Eva. Y ese ADN de pecado no va a querer que tú obedezcas al Espíritu de Dios. Mucho cuidado con eso. Tenemos que estar bien alerta. Y el Espíritu a la verdad dice claro, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué es débil? Porque no quiere obedecer a lo que Dios nos quiere mandar. Y cuando obedecemos a Dios, entonces que somos fuertes.
Dice Pablo, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, porque más bien me glorío en mi debilidad antes que mi fortaleza. Lo dice Pablo claramente. El versículo 41 te lo da a entender claramente. Así que nosotros tenemos que vivir en esa intercesión, y esto es una advertencia claramente para la batalla de fe que ha depositado Cristo en nosotros, mirando siempre la cruz. Es importante que en todo el tiempo estemos mirando la cruz, porque solamente vamos a tener libertad en la obediencia a lo que Él nos manda a hacer. No lo que tú quisieras, no lo que me gustaría, no lo que me veo más bonito, no lo que me es más fácil, no. El sacrificio tiene que ser en rendición a la obediencia a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad viene en la obediencia a Cristo. Y nosotros vamos a ser libres en cuanto seguimos las instrucciones del que sabe todo lo que va a suceder. Amén. Mire, Romanos 8.1 es un versículo que está bien imbrincado y metido aquí, está metido, emergido en la explicación de esto. Mira, Romanos 8.1 te dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo trabaja con nosotros dentro de los parámetros legales de la obra terminada en la cruz del Calvario. No de otra manera. Por lo tanto, esto va a garantizar la victoria de nuestra vida. La victoria que vence el pecado y la muerte. Por esto es importante que para vencer el pecado y la muerte seamos obedientes a lo que dice esta palabra que hay que hacer. No hay otra manera, hermano. Vamos al versículo 42 de Mateo. De Mateo 26, correcto. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos que al decir hágase tu voluntad, hay una entrega de una obediencia perfecta entregando esa voluntad. Y esto es un ejemplo digno para nosotros seguir. ¿Cuántas veces Dios nos levanta de madrugada y nos echamos para el otro lado y dejamos que el sueño nos venza y no entramos en comunión con Él? Yo quiero decirte algo, en mi experiencia. Las noticias más grandes que Dios me ha dado a mí, me ha dado de madrugada. De madrugada. Orando de madrugada. Las revelaciones más grandes que yo he tenido, me las ha dado de madrugada. Un solo ejemplo le voy a dar. La primera vez que iba Él a levantar un cadáver a través de mí, de madrugada me lo dijo. Que era un paciente mío. De madrugada me lo dijo. Y a los 2 días, así mismo pasó. Por eso es importante que saquemos tiempo para reunirnos con Él. Por eso es importante que mantengamos una intimidad con Él todo el tiempo. Vamos al versículo 43. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Fíjese que vino otra vez y estaba otra vez durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y yo voy a explicarle algo bien importante, por qué ellos estaban con esos ojos cargados de sueño. Era que no había el estímulo correcto por falta de conocimiento, como dice Amós, que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Ellos no habían entendido el amor ágape, el amor perdonador, y permitieron que la tristeza presente en ellos causara frustración ante las falsas expectativas de que ellos creían que Jesús era el rey que los iba a libertar de Roma. Como se dieron cuenta que iba a ser crucificado, pues ellos perdieron las expectativas. Igualmente pasa con la iglesia cuando crea expectativas en su mente, no sabiendo lo que Dios quiere hacer. Dios te manda a hacer cosas que para ti pueden chocarte en la mente. Y tú dices, no puede ser. Y tú te sientes mal, te da coraje, te incomoda, porque analizas con la mente finita, pequeña y estrecha del hombre. Pero la mente de Dios
es una mente mucho más amplia, porque Él lo sabe todo. Así que cuando tú dependes de Él, tú no caes en los pensamientos de lo que tú entiendes que debería de ser, lo que a mí me gustaría y lo que yo entiendo que debió de ser porque me dijeron esto, aquello, lo otro, o porque yo sentí o me pareció. Eso se elimina, porque la mente de Dios es infinita. Y cuando aprendemos a sondear los misterios de Dios, nos damos cuenta que no sabemos nada. ¿Se da cuenta? Y entonces que se crea un carácter humilde y manso para poder aprender de quien todo lo sabe. Y eso es importante que la iglesia lo mantenga en la perspectiva. La iglesia se le dan mensajes a la vanguardia, y aquí en la iglesia sabemos que Dios nos da mensajes a la vanguardia, porque quien dijo que se montara un sistema ionizante en todos los aire acondicionados de la iglesia antes de que existiera el COVID? Dios. ¿Quién dijo la ivermectina antes de que saliera el COVID? Dios. Y se han curado millones de personas con un medicamento que hasta FDA lo quería negar y se lo tuvo que tragar. Dios. No fui yo, fue Dios. ¿Te das cuenta? Pero eso requiere mansedumbre y humildad y darle reconocimiento a quien gloria y honra merece para siempre. Por lo tanto, es importante que entendamos que los discípulos se quedaron con los ojos cargados de sueño porque no fueron las expectativas que ellos tenían las que Jesús estaba cumpliendo. Ellos no podían entender que Jesús iba a libertar una humanidad completa. ¿Qué vamos a hacer nosotros incluyendo favorecidos? Porque gracias a eso nosotros conocemos el Evangelio. Vivimos en la oportunidad de salvación. Vivimos en autoridad y poder. Porque nos tenía incluido a nosotros como gentiles. Nosotros somos los gentiles que abre esta Biblia. Y era esta época que íbamos a tenerlo. Por esto es importante que entendamos que esos discípulos se deprimieron tanto que se quedaron dormidos. Similarmente pasa a la iglesia cuando forma unas expectativas de algo en su mente y no las ve. ¿Y sabe por qué no podemos formar expectativas? Porque el amor ágape, que fue por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario, significa que murió sin esperar nada de nadie. Amén. Cuando nosotros practicamos ese amor ágape, no nos hacemos idea de esto, aquello y lo otro, porque ¿sabes qué? Cualquier cosa que podamos imaginar en nuestra mente son fantasmas, no son realidades. Que pueden estar ligados a cosas y eventos que suceden, sí, claro que sí, pero la realidad de Dios es otra. Por eso tenemos que entender lo que es el amor ágape para practicarlo diariamente en nuestra vida. Y ese amor ágape no va a permitir que entremos en ira, en coraje, en contienda, en ira, en depresión, en frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando el amor ágape está en nuestra alma, asiento de nuestras emociones, vemos de la manera que mira Dios las cosas. Pensamos como Él, hablamos como Él, escuchamos como Él y amamos con el corazón que Él nos ama. ¿Me entiende? Entonces estamos seguros de que cuando Él nos dice algo, lo hacemos, no respondemos a presiones de nadie, no respondemos a que nos metan miedo con aquello, que nos metan miedo con lo otro, que nos metan miedo aquí, que nos metan miedo allá, que si sale este artículo, que si el otro comenta, que si aquel dice. Mire, hermano, se acabó eso. Sabemos en quién hemos creído y sabemos quién está dirigiendo nuestra vida, que tiene todo poder en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Oh, eso merece un aplauso del Señor, claro que sí. Vamos a ver Lucas 22, 44 y 45. Un permiso, un poquito de agua. Dice que estando en agonía oraba más intensamente, y le estoy repasando esto, con sudor como gotas, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Les traigo esto porque fíjese que esto ocurre exactamente cuando él oraba más intensamente. La gente cuando tiene dolor, en lugar de buscar oración y dirección, lo que hace es quejarse. Lo que hace es maltratarse. Lo que hace es hablar de los demás. Lo que hace es criticar.
lo que hace es sentirse mal. No. Porque cada prueba que Dios nos hace pasar en la vida, nuestro Getsemaní es para crecer. Si no pasamos Getsemaní, hermano, no crecemos. ¿Sabes por qué? Porque el Getsemaní, que son las pruebas, son para sacar lo que no sirve de nosotros y se quede lo que sirve. Esto es importante que lo aprendamos, porque todos nosotros, sin excepción, tenemos que pasar Getsemaní. Aquí no hay nadie más lindo y más bonito que no lo tenga que pasar. Y esto es algo que lo tenemos que tener bien claro, que eso tiene un propósito de bendición para nuestra vida, no es de maldición, porque Dios sabe hasta dónde tiene que apretar la prensa en Getsemaní. Porque dice la palabra que no bien está la prueba en la prensa para nosotros, está la salida. Pero tenemos que buscarla en oración y súplica. El versículo 45 dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló otra vez durmiendo. Quiere decir que por tercera vez vemos que consecutivamente la frustración y los dolores carnales y emocionales dominan el cuerpo en personas que no tienen cimentado el amor ágape en su corazón. Pero vemos que oraba más intensamente. Hebreos 5:7 nos dice de una manera clara, para que quede bien claro esto. Consígueme a Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, quiere decir Dios, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué es importante esto? Porque estando en la peor agonía que un cuerpo humano podía estar, tuvo, oiga bien, un temor reverente. Eso significa que tuvo un respeto hacia su Creador. Ese temor reverente nos deja saber a nosotros verdaderamente la constitución almática del Maestro. Por eso nosotros tenemos que buscar parecernos cada vez más a Él, para que nuestra constitución almática sea fortalecido en medio de las situaciones adversas que nos toca vivir en la vida. ¿Qué va a suceder? Que maduramos y entonces podemos ser cada vez más obedientes a la palabra, somos más fortalecidos y somos más fuertes, porque nuestra debilidad se la entregamos y entonces diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra. Amén. Es importante que lo entendamos, hermano. ¿Por qué? Porque si no pasamos Getsemaní, créame, no crecemos. No vamos a crecer, nos quedamos enanos, miope. Vamos otra vez a Mateo, versículo 44, que vuelve por tercera vez y dejándonos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y el 45, mira esto. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Quiere decir que cuando Jesús le está hablando esto a los discípulos, le está diciendo, ya tenemos la victoria en la cruz y se la obtuvo para ellos y para nosotros en Getsemaní. Y nosotros recibimos esto inmerecidamente por gracia y misericordia. Por eso este tiempo que nos toca vivir de dispensación, hermano. Sabemos que el tiempo de la gracia se está cortando. Tenemos que buscar el rostro de Él continuamente, porque la iglesia va a ser levantada. Y la iglesia tiene que estar despierta. Si la iglesia no despierta, no va a escuchar el sonido de la trompeta, hermano. Y tenemos que levantarnos en poder y autoridad. Y obedecer a Cristo y su palabra por encima de lo que digan. Sin miedo a nada. Amén. Así que cuando Él está hablando en este versículo 45, se está refiriendo que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores a Judas, que tenía que entregarlo a los que ya Él había vendido por 40 monedas de plata. El versículo 46
nos dice claramente, levantaos, vamos, ved, y se acerca el que me entrega. Ya sabe que es Judas Iscariote, ¿verdad? Y vemos que dicho esto, exactamente ocurre porque lo que estaba pensando por el Espíritu, así mismo ocurrió. Quiere decir que toda la revelación de lo ocurrido le fue revelado a Cristo Jesús, Señor nuestro, como también será revelado para ti. Amén. Vamos aquí, pueblo. Eso es para usted, lo agarre. Porque Dios habla con usted y usted habla con Dios. Y eso es importante, que usted mantenga esa intimidad. Esa intimidad es necesaria para poder crecer. Una vez explicado esto, vamos a entrar entonces a la predicación. Amén. Getsemaní sabemos ya que es un lugar donde Jesús solía frecuentar. Por lo tanto, es el war room de guerra, ¿verdad? El cuarto de guerra que todos tenemos en las casas, que todos tenemos en un sitio. Hay gente que lo tiene en un closet, hay gente que lo tiene en un rinconcito del cuarto, de la terraza, pero siempre uno tiene un hábito de un sitio selectivo para orar. Y esto es importante que lo distingamos, porque cuando usted está acostumbrado a ese sillón o a esa silla o a esa esquinita, cada vez que usted acostumbra a hacer eso, cuando usted se sienta, enseguida cae la unción. ¿Cuántos pasan por eso? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque eso te saca de toda distracción. Eso te saca de todo el andamiaje que el mundo quiere tirarte para que tú no tengas comunión con Dios. Por esto es importante que tengamos de continuo la costumbre de sacar tiempo para orar y para escuchar su voz, presentarle las peticiones, y esto se convierte en un diálogo, no en un monólogo. Es muy importante que lo establezcamos así. Fíjese que este momento donde él estaba en Getsemaní ocurre, y esto es importante que lo veamos, ocurre después de haber cenado, después de haber partido la Santa Cena. ¿Por qué eso es así? Porque espiritualmente ya él estaba nutrido, no solamente físicamente, sino espiritualmente, para recibir la orden que Dios, su Padre, le iba a dar, que era morir en la cruz del Calvario. ¿Qué nos enseña esto? Que el depósito de nosotros mantenernos en oración es necesario para mantenernos en comunión con Él y poder ser obedientes y despejar todo miedo y angustia que el mundo te quiere meter. Mire, el mundo ahora mismo, y Puerto Rico no es la excepción, vive bajo un bioterrorismo. Un miedo que si no haces esto te va a ocurrir lo otro. Y disparates. Un montón de disparates. Si tu hijo fue vacunado de sarampión, ¿cómo es posible que le vuelva a dar sarampión? Que tenga oído, entienda lo que yo le estoy hablando. O sea, jamás. Por lo tanto, usted puede estar en medio de donde sea. Usted no va a tener problemas. Pero el mundo quiere insistir en el disparate. No voy a explicar más de eso porque de eso hemos hablado, pero para que usted vea. Pero ¿quién le da esa seguridad y el entendimiento sin que nadie le pueda dañar su mente? Dios, más nadie. Usted no puede confiar ni siquiera en el mismo gobierno que lo oriente, porque no sirve lo que le va a decir. Y sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás, ¿qué le va a decir? Un disparate para que usted no cree en Dios. Es un engañador, como dice la pastora. Así que Jesús fue preparado en la Santa Cena para enfrentarse a esta gran batalla donde él sudó sangre. Hubo una hemartrosis, una hemosiderosis, para decirlo más claramente, y donde había lágrimas de sangre. Quiere decir que su alma fue reducida a una mortal angustia. Y fíjese que dice mortal angustia, y cuando más intensamente estaba orando es cuando estaba en esa angustia. ¿Por qué? Porque al él estar en esa mortal angustia, orando más intensamente, los horrores del infierno estaban soplando sobre su corazón. Quiere decir, estaban soplando sobre su alma viviente, como nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Y qué pasó con la intercesión?
Los discípulos estaban, ¿qué? Durmiendo. La iglesia no puede estar durmiendo. La iglesia tiene que estar intercediendo. La iglesia tiene que moverse. La iglesia tiene que ser activa. Oh, eso merece un aplauso al Señor. Y reafirme la palabra para que la ejecute, para bendición nuestra. Jesús estaba en la batalla más fuerte, en la batalla más épica de su vida, de rodillas, inclinándose ante la soberana voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Cuando más presión nos meta el mundo de las cosas que nosotros sabemos que Dios no quiere que hagamos, más fuerte tenemos que estar metidos con Dios para no sucumbir ante las potestades de las tinieblas. Y el pueblo tiene que estar preparado para esto. Bueno, esto fue tan fuerte para Jesús que Dios envió un ángel en su ayuda. Y ese ángel en su ayuda vino. ¿Y qué sucedió aquí? Fíjense lo interesante de esto. Que cuando el ángel vino quedó fortalecido para enfrentar los enemigos. Enfrentó allí en Getsemaní, antes de cargar esa cruz, enfrentó las enfermedades. Enfrentó los dolores tuyos y míos, enfrentó las agonías, las angustias mentales, la desesperanza, el rechazo, la envidia, el engaño, hasta la muerte lo enfrentó allí. ¿Me entendió? Cosas peores que ni siquiera hemos pasado, las enfrentó allí y las venció. Y en medio de todo esto, se fortalecía y tomó para su propio cuerpo todas las circunstancias adversas y le dijo, estoy en victoria y voy a coger la cruz. Cada vez que tú tengas problemas, cada vez que tengas situaciones, cada vez que te sientas en adversidades como que te quieren vencer, echar para el otro lado, no, fortalécete en el Espíritu, busca el rostro de Dios, métete en ayuno y oración y verás tu bendición. Amén. Ahora la pregunta que nos cae y se cae de la mata y que nos cae en nuestra mente directamente es, ¿cuándo cambia esa victoria? ¿Cuándo ocurre esa victoria? Fíjese que lo más importante aquí se manifestó en Getsemaní y es cuando él acepta hacer la voluntad del Padre y no la del hombre. Cuando él le dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí es donde viene la victoria. Porque cuando Dios te manda a ti a hacer algo, te capacita para hacerlo. Por lo tanto, nosotros estamos capacitados a lo que Él nos llamó a hacer. Es cuestión de buscar el rostro y someternos. No importa que nos duela, no importa que cause lo que cause. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante, porque si no lo hacemos, no vamos a tener la victoria para lo cual hemos sido llamados. Y fue allí exactamente cuando Él decidió que se hiciera la voluntad y se entregó. Allí fue la victoria. Fue allí exactamente donde Él lloró lágrimas de sangre por cada uno de nosotros. Y sudó sangre por ti y por mí. Aquí es donde el diablo, el infierno y todos sus ángeles caídos fueron derrotados sin excepción alguna. Mire lo que dice Colosenses 2, busca, no creo que te lo puse, Colosenses 2, 14 y 15. 2, 14 y 15. Mire esto. Mire lo que ocurrió allí en Getsemaní, todavía no había muerto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta contraria que iba contra nosotros? El imperio de la muerte. Usted y yo somos seres que vamos a ser ¿qué? Transformados, o sea que no morimos. Entonces esa seguridad que usted tiene que tener le va a quitar el miedo a la muerte. Le va a quitar el miedo al bioterrorismo. Le va a quitar el miedo que le quieren implantar la gente. Sino que usted va a estar sólido y mantenido en lo que usted ha creído, como lo creyó Jesús en Getsemaní. Dale un aplauso, Señor, eso merece un aplauso. La gloria es para el que vive. Mira el 15 lo que dice. Y despojando los principados y las potestades,
es decir, todo el andamiaje de Satanás y sus secuaces, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Es más, vamos al 16. Ponle el 16. Mira lo que dice aquí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos tenemos que dedicar al propósito por lo cual hemos sido llamados. No es que usted no disfrute la vida, no es que usted no se meta en la piscina, no es que vaya a la playa y bucee. Eso no es lo que quiere decir. Es que todo el tiempo usted esté mirando a Dios para que pueda disfrutar de la abundancia plena de éxito que Dios quiere para su vida. ¿Me entiende? Hay gente que cree que venir a Cristo es no mirar para el lado, estar encerrado en un cuarto y del cuarto a la iglesia y de la iglesia al cuarto y el ratito al trabajo. No, no, no. La vida en Cristo es abundante y gozosa, hermano. Pero siempre mirando al caballero de la cruz. Esto es muy importante que lo tengamos clara y meridianamente. Así que Jesús pudo hacer la manifestación del amor ágape cuando Él miraba la alegría que iba a estar y el gozo que iba a tener cuando Él venciera el imperio de la muerte, pagando a precio de sangre nuestros delitos, pecados, transgresiones, para demostrar el verdadero y único amor ágape más grande y expresado para toda la humanidad. Por eso es importante que nosotros entendamos que en medio de cualquier circunstancia que nos parece grande y que nos quiera hacer hundir y que nos quiera hacer sucumbir, miremos al Maestro. No, espérate, si lo que yo estoy pasando no es nada, voy a mirarlo a Él. No porque aquello, esto, lo otro, no, voy a mirarla a Él. No porque me siento esto, voy a mirar a Él. No porque me dijeron, voy a mirar a Él. Y cuando nos ponemos a fijar la mirada en quien tiene todo el poder, entonces reconocemos que el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Señor Jesús nuestro, es para nuestra propia bendición. ¿Por qué? Porque cuando le estamos mirando a Él, nos estamos mirando en un espejo que no tiene sombra de variación ni mudanza alguna, como dice el libro de Santiago. Y ahí es donde nosotros nos reflejamos que la verdadera naturaleza carnal se quiere imponer ante la naturaleza divina para que nosotros no obtengamos la bendición que Él ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Escuche esto. El primer Adán cayó en el huerto del Edén y lo sabemos. Jesús, que es el segundo Adán, con valentía, se puso de pie en el jardín del Edén y caminó como camina un rey. Pero fíjese que ese rey que se levantó a caminar, él sabía, porque ya en Getsemaní estaba, que iba a recibir una corona de espinas. ¿Me entendió? Y se levantó con fuerza a recibirla. Porque él no miró la corona de espinas, miró que esa corona era la de salvación por la humanidad total y completa. Que somos tú y yo y nuestra descendencia, hasta que Él venga por nosotros. Por lo tanto, miremos la cruz en medio de nuestros problemas, porque vamos a mirar, cuando miramos la cruz, la victoria en medio de cualquier situación que tengamos. La cruz, mi hermano, no es una derrota. La cruz es nuestra victoria. Oh, eso merece un aplauso al Señor. Claro que sí. Mire esto y quiero que se fije este concepto y lo reafirme para el resto de sus días. La cruz, oiga bien, la cruz fue el palco ante el mundo donde se aplastó la cabeza a la serpiente. Y se compró nuestra redención eterna para nosotros y toda la humanidad. Cuando usted entiende la cruz de esa manera, usted jamás nunca claudicará de sacar tiempo para reunirse con el Creador y hablar de cada detalle de su vida. Y créame, que cuando Él da unas instrucciones, Él no se equivoca. Por eso nosotros tenemos que meternos ahí en esa cruz. Nosotros tenemos que meternos en la profundidad y escudriñarnos nosotros, porque en esa cruz vamos a encontrar
todo lo que tenemos que poner en orden en nuestra vida. No es buscando un profeta allá, no es buscando un profeta acá, no es buscando un librito acá, no. Es en relación con papá. Porque esta Biblia contiene todo lo que tú y yo necesitamos. Esta Biblia nos lleva a relacionarnos con Él. Ahí es donde están todas las contestaciones que nosotros tenemos. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos metamos de lleno en lo que Él quiere que nosotros hagamos y nos reflejemos a través de esa cruz. Pregunto, con esto vamos cerrando para que la adoración se prepare. ¿Qué problema no podemos vencer nosotros en nuestra vida conociendo a un Dios poderoso como el que tenemos, que venció todo, incluyendo la muerte? Cuando usted analiza, te dice, pero que este es un problema grande. ¿Podrá Dios vencer esto? Si ya Dios lo venció en la cruz. Lo hizo por ti y por mí. Puso el Espíritu Santo en nosotros para que pudiéramos caminar en ese poder y en esa autoridad. Puso todo el andamiaje que hemos de necesitar y manda ángeles con espada desenvainada para cortar toda obra de maldad y nosotros empoderarnos de todo lo que vamos a necesitar. Entonces, ¿habrá algún problema más grande que lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario? De ninguna manera, diría Pablo. ¿Habrá algún problema que no tenga solución delante de Dios? Ninguno, hermano. Ninguno. No hay problema delante de Dios que no pueda ser solucionado. Así que nosotros tenemos que aprender a mirar esa cruz y cambiar lo que el enemigo nos quiere poner en el estado de ánimo de nosotros, en nuestra alma. Cambiar ese lamento en baile. Hay que entregar las situaciones, los problemas y ponernos la óptica de Dios a través de la cruz para que podamos ver nuestras bendiciones. Porque si somos obedientes a la palabra de Dios, Él allana el camino por donde nosotros hemos de caminar. Por eso Él dice claramente en la palabra de Jeremías 29:11. 29:11 dice, porque yo sé, búscamelo ahí, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Míralo ahí. Porque yo sé muy bien los pensamientos, bueno, dije planes, más o menos, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Nuestra salvación. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Nuestra victoria. ¿Qué nosotros esperamos? Tener una familia saludable. Que gocemos de la abundancia de prosperidad. Que tengamos una vida de gozo. ¿Por qué? Porque en lo que nos espera después de este pequeño tramo de vida que vivimos aquí en la tierra es mucho más grande y eterno por miles de años de bendición. Entonces debemos estar gozosos de lo que Dios nos quiere dar y no mirar que las situaciones te roben tu bendición. Por el contrario, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida es la muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando entendemos eso que dice Colosenses, está en el capítulo 2, lo puede leer, léalo, que ese capítulo es extraordinario. Está la victoria del creyente. Está el secreto de vivir la vida abundante, de éxito, de paz y de gozo y de salvación. Amén. Así que yo quiero orar porque usted reciba, adoración pase, usted reciba un toque del Espíritu Santo. Y si le pide una llenura, dice la palabra que se la dará. Y hoy llega ese momento para nuestra bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si amén, debería romper el techo de esto aquí. Voy a orar. Mientras la adoración me acompaña bajito. Hermano, hoy es un día de una bendición extraordinaria. Amén. Hoy en día estamos pasando por la prensa de Getsemaní, pero esa prensa va a traer una bendición grande, porque va a sacar lo que no sirve para que quede lo que le sirve al Maestro. Así que es el momento de esta bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a agarrarla, hermano, porque eso es para todo aquel que quiere y que lo busca. Él dice la palabra que Él busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Agárrelo y oramos.
Amantísimo Dios y Padre Celestial, he traído la palabra tal y como la diste. Yo te pido ahora, Señor, que esta palabra que ha sido desatada sobre tu pueblo, ellos la reciban. Y de tal manera, Señor, que sean transformados a la imagen y semejanza tuya. Y te pido en el nombre de Jesús, que mientras adoramos, el Espíritu Santo trabaje con sus vidas, llenándolo de toda verdad, libertando al cautivo, sanando al enfermo, dándole vista a los ciegos, destapando los oídos a aquellos que están sordos y transformándonos a la imagen y semejanza de un Cristo vivo que está con nosotros a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos. Lávalos, Señor, con tu sangre y permite, Padre, que ellos puedan recibir el insumo de tu verdad en el nombre de Jesús. Amén, amén